Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal Historia Hispana. Estamos con Javier González y yo, Daniel Trejos. Este capítulo vamos a estar presentando un poco de la historia de la conquista, también hablando de la perspectiva de los indígenas específicamente. Bienvenido Javier, y pues empezamos. Gracias, Dani. Bien, Encantado. hablemos de este tema, porque este tema es uno de los quizá más ponzoñosos, ¿verdad? De la conquista, porque es un tema que atañe identidades transversales a través de toda la hispanidad y que es el tema de la conquista específicamente y de los indígenas. Em, entonces hablemos desde el inicio, ¿verdad? Hablemos la, que mucha gente dice que la conquista era un proceso, em, digamos, evitable, otros dicen que era inevitable. Em, Hay gente que dice desde una perspectiva indigenista que si no hubieran venido los españoles, hoy seríamos una sociedad mucho más avanzada. Bueno, primero no seríamos, ¿verdad? No existiríamos porque somos una sociedad mestiza y además el hubiera en historia no existe. Nosotros podemos hacer en cierto punto ciencia ficción, ¿verdad? O historia ficción, ¿verdad? Lo que hacen muchos novelistas que se basan en qué hubiera pasado sí, pero en historia, como la disciplina académica, no existen esos hubieras. Mucha gente dice, si nos hubieran conquistado los británicos sería diferente. No existe ese hubiera tampoco. Es lo que sucedió y se puede explicar lo que sucedió y por qué sucedió. Entonces, Javi, ¿era inevitable la conquista? Bueno, pues es la primera pregunta así clave y fundamental, ¿no? Hombre, lo que está claro es que en el momento, como todos los hechos históricos tienen explicación, pues el descubrimiento se encuadra en un momento de revolución técnica, científica de Europa, ¿no? La Europa del Renacimiento, que está viviendo un momento de expansión, ya llevaba varios siglos viviendo una expansión. Si podemos recordar las cruzadas, ¿no? A partir del siglo XI, cuando ya se empieza a consolidar el Estado, los estados europeos empiezan a alzarse, las monarquías comienzan a tener cada vez más poder con respecto de los nobles y de la Iglesia a partir del siglo XIII, etcétera. Y los constantes, bueno, la expansión, la colonización de tierras en Europa, de tierras, por ejemplo, de montaña, de bosque, que se habían poblado menos, pues estamos hablando de una época general de expansión para los diferentes reinos europeos. Y si a eso le sumamos la revolución técnica y científica que estaba habiendo en el Renacimiento, pues hombre, tenemos la explicación de por qué el descubrimiento de América se llevó a cabo en 1492 y no antes ni después. Bueno, pues porque tenemos una Europa en expansión y tenemos una revolución científica que ya está en marcha. Entonces, claro, ¿fue inevitable? Bueno, el descubrimiento... No se puede ser determinista, evidentemente. Ser determinista en historia es un problema muy gordo, porque no se puede decir que no hubiese podido haber más posibilidades. Siempre hay posibilidades en cada época histórica, en cada momento histórico hay todo un abanico de posibilidades. Pero, evidentemente, pues sí tenemos factores que explican la deriva, una deriva, si queremos, favorable, una clara deriva favorable a la conquista, pues, por así Sí, decirlo. además hay otros elementos, ¿no? La, la, el argumento principal que se esboza usualmente es, ¿verdad? El por qué España, ¿no? El por qué Europa Mm, sale a la conquista de los mares. Siempre se mm, dice que el cierre de la ruta de la seda por la conquista de Constantinopla por parte de los otomanos hace que los imperios europeos empiecen a buscar otras rutas, ¿no? Además de la dependencia de la ruta de la sal por parte que estaba en control de los árabes, em, que además era de donde venía gran parte del oro de África, hace que los portugueses traten de buscar otras rutas. Pero ¿por qué África no descubre América, verdad? O sea, podemos explicar el por qué mm. Europa, pero ¿por qué no los demás? ¿Por qué no hubieran podido? Y aquí tenemos que Yeah. pasar un poco rápidamente por los continentes. África, los imperios africanos que principalmente se ubicaban en las costas y en las zonas, digamos, de África principalmente occidental, se expandían hacia adentro. Es decir, dentro del continente africano, en el centro, había mucho recurso y era donde los imperios que estaban en las costas buscaban expandirse.
hacia adentro, no tenían una expansión hacia afuera. Todavía había mucho que descubrir dentro del continente africano, muchísimos recursos. Por lo tanto, nosotros vemos islas como Madagascar, que fue poblada por indonesios, antes que por africanos que están frente a las costas de África y que los africanos llegan hasta que los portugueses los llevan. Luego tenemos Sao Tomé, de las primeras asentamientos de Portugal, que es una isla muy cerca de la costa y nunca es poblada por africanos. ¿Por qué? Porque los africanos están buscando, los imperios africanos, llámese ¿verdad? El imperio de Mali, del Congo, Dahomey, ese tipo de imperios, están buscando expandirse hacia el interior. Asia, por supuesto, también tiene sus propias dinámicas, está muy lejos de América, pero también tiene dinámicas de expansión hacia el interior. Y los imperios americanos, llámese, bueno, el Perú, los mexicas o otros pseudoimperios o protoimperios que están generándose en América, también se están expandiendo hacia el interior. Vemos que no hay una conquista hacia el Caribe por parte de los mexicas, vemos que no hay una conquista, digamos, de pueblos hacia afuera, hacia las costas. Más bien lo que están buscando es una expansión interna. Y luego Europa tiene imperios muy poderosos adentro que ya prácticamente controlan el interior y no tienen necesidad. A ver, España no va a ir a conquistar Francia, ¿verdad? No tiene necesidad. Sí. Además, no hay nada en Francia que le sea apetecible. Lo que busca son especias y oro que están en otros continentes. Es por eso que Europa es quien hace el descubrimiento, básicamente. Mm. Sí, evidentemente, es por eso, vamos a ver. Hay un autor escocés, británico, muy interesante, llamado Niall Ferguson, que hace ya años explicó en uno de sus libros, perdón por no acordarme del título, pero bueno, explicó en uno de sus libros las que él llama las killer apps, es decir, apps como las que tenemos en nuestros teléfonos móviles, en nuestros celulares, son apps asesinas, ¿no? Aplicaciones asesinas que posibilitaron a Europa dominar el mundo. Porque, vamos, es esta pregunta que nos estamos planteando ahora, ¿por qué Europa dominó el mundo y no China dominó el mundo o África? Bueno, pues Niall Ferguson se hizo esta pregunta en uno de sus libros y él encontró una interpretación muy interesante, y es que Europa disponía de unas apps asesinas que le permitieron hacerlo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas una de estas instituciones, porque está hablando de instituciones, ¿no? ¿Qué instituciones hicieron posible esto? Una de ellas es la fragmentación política. Él dice que la fragmentación política de Europa precisamente hizo posible el Renacimiento, la era de los descubrimientos, la navegación, los imperios coloniales, el capitalismo. Todo eso fue posible gracias a la fragmentación política. Porque al haber tantos estados en Europa, tantos estados y tantos reinos que competían los unos con los otros, pues la constante competencia hizo posible el desarrollo de instituciones económicas, etcétera, que posibilitaron una carrera imperial hacia el resto del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta hipótesis de Niall Ferguson siempre me llamó mucho la atención, por cuanto, bueno, explica por qué un sitio relativamente pequeño como es Europa Occidental llegó a dominar el planeta entero. Tardó varios siglos en hacerlo, pero lo consiguió, ¿no? Evidentemente. Y hay otra cosa que a mí me parece fundamental a la hora de complementar esto que has dicho. Y es que hay que aplicar un concepto acuñado por Marx hace ya 150 años, que es la acumulación originaria de capital. Me parece que es fundamental a la hora de entender la conquista de América y a la hora de entender también el resto de imperios coloniales europeos, me parece es fundamental. Y es a saber que el desarrollo del capitalismo a partir del siglo XVII, cuando ya se crean los mercados bursátiles y las primeras internacionales, ¿no? Las compañías de Indias orientales, son posibles gracias a la enorme acumulación de metales preciosos, de mercancías, de materias primas, que se hace a partir del descubrimiento de América. Es decir, el descubrimiento de América pone al servicio de los europeos, en este caso España y Portugal, vamos, una tierra inmensa llena de materias primas y de posibilidades, y la extracción constante de materias, de capital humano, de materias primas, de metales preciosos y de mercancías, es lo que permite hacer una acumulación de capital, no solo en España y Portugal, sino también en el resto de Europa, que va a servir como de gasolina para poder poner en marcha el tren del capitalismo. Sí, básicamente, si no hubiera sido Portugal quien se tira a las costas de África y no hubiera sido España, a ver, si no hubiera sido Portugal quien se tira a las costas de África, España no hubiera
no se hubiera Mm, lanzado a las costas de América. ¿Por qué? Porque básicamente Portugal tiene el monopolio del descubrimiento de los recursos de oro y de sal y de esclavos que hay en las costas africanas. España ya no tiene nada. Bueno, hablemos de España, pero en realidad estamos hablando de Castilla. Castilla no tiene nada, básicamente. Entonces se ve obligada a buscar otras rutas. Y ahí es donde pues busca una ruta que lo conecte directamente con las Indias y pues en el medio se encuentra un continente que no esperaba Colón. Además, pues hay otro elemento y es que em, las sociedades americanas estaban sumamente fragmentadas. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, ¿verdad? Sobre mm, las sociedades indígenas propiamente, pero la fragmentación de las sociedades indígenas hicieron posible que un grupo de europeos bajo una sola bandera, entre comillas, mm. pudieran dominarlos más fácilmente. Ahora vamos a entrar un poco en eso, pero es un poco para explicar el por qué, ¿no? El por qué unos sí y los otros no, y por qué fue tan, entre comillas, sencillo la conquista de América. Pero bueno, ahora hablemos una vez que se llega a América, em, ¿verdad? ¿Quién es quien conquista América? Porque podemos decir, bueno, si no hubieran llegado los españoles, hubieran llegado los británicos, hubieran llegado, pero el hecho es que llegaron, por lo menos en la zona hispana, ¿verdad? Que hoy es Hispanoamérica, llegaron los hombres castellanos que venían de la Reconquista. Y eso es algo muy importante de explicar. Em, la lógica de los hombres de frontera, de la vida de frontera. Venimos de un proceso de reconquista contra el Islam, ¿verdad? Que son hombres que lo que hacen es asentar, hacer su vida en la frontera, en los reinos de frontera contra el Islam y poco a poco ir avanzando. Y estos hombres, estas familias que vienen bajando desde el norte hasta el sur, em, pues básicamente tienen una historia familiar de conquista. Cuando llegan a América, ellos lo que se dedican es a replicar esta forma de hacer conquista en América. Es la forma que conocen de hacer la conquista, las conquistas, las alianzas, la guerra, el avanzar, digamos, en forma de expansión poco a poco, conquistando pueblos poco a poco, es la forma en la que se hace la conquista. Pero también hay otro elemento y es que se hace a título personal, mm. ¿no? ¿Qué puedes decir de eso, Javi? Hombre, vamos a ver, a título personal hay un elemento fundamental y es que los españoles que se van a tirar a la conquista de América son lo que aquí llamamos segundones. Son segundones porque son, digamos, los segundos de la familia. Es decir, aquí en Castilla predominaba una institución fundamental para el funcionamiento social de la nobleza, que es el llamado mayorazgo. El mayorazgo lo que implicaba sencillamente es que cuando un padre de una familia nobiliaria, el titular de la familia nobiliaria moría, su título nobiliario y todas sus posesiones pasaban a su hijo primogénito en su totalidad. Tenía una ventaja muy buena y es que conseguir, al agrupar todas las posesiones de la familia nobiliaria y pasárselos a un único heredero, el primogénito, se evitaba la fragmentación del patrimonio familiar. Por eso el mayorazgo fue muy importante en el mantenimiento de las casas nobiliarias castellanas. Ahora bien, ¿en qué va en detrimento? Del resto de hijos del señor. Es decir, el resto de hijos ya no van a poder disponer de ninguna herencia porque su hermano primogénito se lo lleva todo. A estos segundos de familia, el resto de hermanos que acompañan al primogénito son los llamados como segundones. Los más pequeños de todos, los benjamines, son destinados a la iglesia. Los benjamines de las familias nobiliarias son destinadas a la iglesia y algunas, bueno, pues en caso de familias nobiliarias muy potentes, pues los benjamines ocupan los cargos de obispos y de cardenales, ¿no? Pero claro, el problema es que en Castilla hay un gran cúmulo de segundones, es decir, de hijos de nobles que no han heredado nada de sus padres porque sus hermanos primogénitos se lo han llevado todo, que están ansiosos por conseguir un título, por conseguir tierras y por conseguir gente que trabaje esas tierras. Y ese grupo de segundones serán los que van a hacer la conquista de América. ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo. ¿Por qué? Porque esto mismo ocurrió en Europa con la conquista de Tierra Santa durante las cruzadas. Es decir, cuando el Papa Urbano II convoca la primera cruzada en el 1095, los nobles franceses,
alemanes, flamencos que van a acudir a la llamada del Papa son segundones también. Aunque en el resto de Europa no se les conocía con este nombre, pero es así. Son miembros de casas nobiliarias, son los hijos segundos de las casas nobiliarias que no tienen patrimonio a su disposición. Entonces, lo que quieren, ¿qué hacen? ¿Qué es lo a qué recurren? Pues simplemente acuden a la llamada del Papa y van a Tierra Santa para conseguir un señorío, para conseguir tierras, para conseguir vasallos y para conseguir un título. Entonces, claro, el fin de la Reconquista, la toma de Granada en 1492, coincidió con el descubrimiento. Entonces, esta mentalidad de cruzada, esta mentalidad de conseguir señoríos y súbditos a través de la espada y de expandir la fe a través de la espada, que es un elemento también que complementa al anterior, pues es algo que está grabado a fuego en la mente de los hidalgos castellanos. De modo que cuando se descubre América, pues simplemente se va a poner en práctica un modelo puramente medieval. Es decir, la expansión del evangelio a través de la espada en una empresa de conquista que va a estar llevada a cabo por estos segundones. Claro. Claro, y además hay otro elemento y es que mucha gente cree que venían todos bajo la misma bandera o digamos, bajo órdenes específicas de la corona, ¿no? Y la verdad es que lo que tenían era una cosa que era pues, un tipo de respaldo de la corona, pero el financiamiento de la corona en la mayoría de los casos no puso un solo centavo, ¿no? Ellos Claro. eran financiados ya sea por arcas propias, por sus propios, por sus propias empresas o financiados por terceros, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés, y eso es algo que se va a ver mucho, ¿verdad? Que si fueran todos trabajando como una sola bandera o bajo una sola bandera, no habríamos tenido los conflictos que se dieron, por ejemplo, en el Perú entre Pizarro y Almagro, por ejemplo, Claro. o entre, pues, cuando Diego Velázquez, no el pintor, sino el conquistador, se independiza de Diego Colón y se va, pues, a ser, pues, conquistador de Cuba, y luego el mismo Hernán Cortés, que trabaja para Velázquez, se independiza de Velázquez y se va a la conquista de México, ¿no? Entonces, Uh-huh. lo que estamos viendo es que hay conflictos entre los mismos conquistadores, ellos se están financiando con terceros y ellos están trabajando bajo la bandera porque digamos, la corona es lo que les garantiza conservar, digamos, sus títulos nobiliarios o quien les va a reconocer sus títulos nobiliarios, pero ellos van a título personal, ellos van conquistando a título personal, que además es algo que se va a tratar de minimizar posteriormente. Cuando Carlos V asume digamos, el imperio, y ahora sí podemos hablar de que unifica las coronas de Aragón y Castilla, y ya podemos empezar a hablar de la monarquía hispánica. Carlos V trata de quitarle este montón de privilegios a una tierra en la que no tiene ningún control la corona. Básicamente, los conquistadores están haciendo lo que les da la gana. Y una forma de minimizar o reducir la capacidad de independencia de los conquistadores es, pues, ya sea empezar a controlarlos a través de las leyes nuevas que se promulgan en 1542. em, y pues, Uh-huh. en parte, aquí van a jugar algunos elementos y es donde entra, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, ¿no? Que mucha gente dice, Bartolomé de las Casas era un mentiroso, exageraba las crueldades de los españoles contra los indígenas, es cierto, pero mucha gente también luego pasa del otro lado y dice, Bartolomé era un mentiroso y le van a creer todo lo que dice Hernán Cortés. No, Hernán Cortés también Claro. necesita justificar su empresa y también todo lo que dice Hernán Cortés es echarse flores a sí mismo. Luego tenemos Claro. algunos otros conquistadores que son mucho más, em, digamos, neutrales para escribir, ¿verdad? En sus escritos. Pero por lo menos a lo que concierne a Bartolomé de las Casas, el primero en creerle y que le conviene creerle es al mismo Carlos V, porque necesita justificar, reducir la capacidad de acción de estos conquistadores. Ya sabemos que, por ejemplo, en algún momento, pues hay algunos escritos que sugieren que Carlos V incluso quiso llamar a Cortés a enjuiciarlo, que incluso quiso llevar a Diego Colón a enjuiciarlo en América,
al final no pudo hacerlo. Cuando Hernán Cortés regresa a la península, regresa a España, se le prohíbe regresar y él muere en la península y él pide que sus restos sean llevados a América. Básicamente es el primer mexicano. Em, pero a lo que voy con esto es que estamos viendo que la misma corona está tratando de minimizar estos privilegios que se les están dando porque tiene un interés de tener un mayor control, porque esta iniciativa privada se les estaba saliendo de las manos, ¿verdad? Lo que nos dice, si Claro. hubiera sido una empresa propiamente de la corona desde un inicio, no hubieran tenido que recurrir a esto. Entonces eso es algo que nos dice que desde un inicio no estaba tan controlado por la corona. Ujú. Claro, no, obviamente. Pero lo mismo que el resto de potencias europeas, casi. O sea, cuando Inglaterra, Francia y Holanda quieran romper el monopolio, van a recurrir a piratas y a corsarios para poder hacerlo. Es decir, es lógico, porque es que es un territorio inmenso y que está muy lejos para la época. Es un territorio que está muy lejos, está al otro lado de un océano y que las potencias europeas tienen muchas cosas que hacer aquí en Europa. En concreto para España, Castilla y Aragón, cada una por su lado, están, Castilla está con la conquista de Navarra, en 1512, tiene unas guerras con Navarra, y Castilla y Aragón juntas tienen la cuestión de los musulmanes en el Mediterráneo, los reyes católicos y luego Carlos V van a estar muy interesados en la guerra contra los musulmanes, y luego las guerras de Italia contra Francia, el pulso entre España y Francia por la península itálica. De hecho, algunos de los conquistadores más famosos participaron en las guerras de Italia, Francisco Pizarro o Pedro de Valdivia. Entonces, claro, no da para todo. El aparato de la monarquía no da para todo. No se puede estar atendiendo asuntos en Europa militares, políticos, diplomáticos y al mismo tiempo enviar un ejército al otro lado del Atlántico. Eso no puede ser. No, no da. O sea, simplemente a nivel estatal, a nivel económico y a nivel humano es imposible atenderlo todo a la vez. Entonces, ante un territorio tan inmenso que no se conoce y que al cual la monarquía no puede dedicar recursos, porque es que materialmente no puede, aunque quiera, pues tiene que recurrir a iniciativas particulares y pequeñas. No solo, es que no solo es que fuesen particulares, es que muy pequeñas. Las expediciones españolas son en algunas ocasiones de unas pocas decenas de personas, muy poco. Entonces, evidentemente, cuando tienes un océano de por medio, las comunicaciones son escasas y dependes de particulares que tienen patente de corso, entre comillas, para poder hacer lo que quieran, pues evidentemente es una conquista que enseguida se sale de madre, como decimos aquí en España, se sale de madre. Entonces, en las mismas fechas entre las que tú has dicho, en 1542, cuando se promulgan las nuevas leyes por Carlos V, en esa década de 1540 lo que se va a ver es cómo la conquista se tiene que frenar, un episodio que siempre se menciona, ¿no? Que Carlos V frenó la conquista y luego se convocó la Junta de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda para debatir sobre la moralidad de la conquista. Claro, pero lo que nunca se menciona es que el frenar la conquista, ese freno a la conquista que ordenó Carlos V, no fue por humanitarismo o por empatía con los indígenas. Se frenó simplemente porque se estaba saliendo de madre. Es decir, los conquistadores en el Perú estaban en mitad de una guerra civil que acabó, vamos, con la buena parte de ellos acabaron muertos. Las epidemias y los suicidios colectivos empezaban a multiplicarse por los diferentes territorios indígenas, diezmando las poblaciones indígenas, y encima se estaban empezando a suceder las primeras grandes revueltas de indios contra el poder español. Yo, por ejemplo, hay dos que siempre que me llaman la atención, que es la Gran Rebelión Maya de 1546 en el Yucatán y la Rebelión del Mixtón en México, que duró 11 años, fue sanguinaria. Los españoles aplastaron esta rebelión a sangre y fuego. Digo rebelión porque era de un territorio que hoy corresponde a México, que ya había sido conquistado por Hernán Cortés, pero cuyos indios, los chichimecas, se levantaron contra los españoles. Después de 11 años de guerra, el Mixtón fue aplastado a sangre y fuego, pero los chichimecas no se rindieron, sino que comenzaron una lucha guerrillera. Una lucha guerrillera que duró 50 años, hasta comienzos del siglo XVII, cuando la corona española tuvo que ceder bueno, tuvo que ceder ante los chichimecas y de llegar a un acuerdo de paz con los rebeldes favorables a esta tribu, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que
Bueno, podemos decir que Bartolomé de las Casas exageraba con una cierta intención. Pues por supuesto, convencer al rey. Su intención era convencer a Carlos V de una serie de cuestiones. Pero no podemos olvidar que las nuevas leyes se publicaron en un momento convulso, no, lo siguiente, es decir, en un momento donde la conquista de América se estaba, implosionando y estaba llegando a unos niveles de fragmentación, de destrucción y de convulsión que nadie podía imaginar en ese momento. Sí, absolutamente lo que estás diciendo es fundamental para entender por qué se promulgan las nuevas leyes, em, y además entender también un poco la perspectiva de los indígenas, ¿no? Y aquí podemos empezar a hablar ya ahora sí de la perspectiva de los conquistados, digamos, que se han escrito muchos libros, ¿no? De la perspectiva de los conquistados. Em, Muchas veces se suele tomar muchísimo la palabra de Bartolomé de las Casas. A mí me parece que Bartolomé, a ver, el análisis de fuentes es fundamental, entender por qué él estaba escribiendo lo que estaba escribiendo y por qué exageraba lo que exageraba, cuáles eran sus objetivos, nos puede llevar a entender lo que estaba sucediendo, pero no es la única fuente. Es decir, nosotros tenemos también fuentes de los propios indígenas, donde ellos mismos cometen, digamos, bajo mando español, atrocidades contra otros indígenas. em, y alguna gente dirá, bueno, sí, pero eran indígenas contra indígenas, sí, pero el mando no eran ellos, ellos Ya, eran claro, soldados. Y claro. ellos escriben, ¿por qué? Porque ellos dicen, si los españoles, básicamente es la lógica, si los españoles em, reciben prebendas, reciben títulos, haciendo este tipo de crueldad, si lo hago yo, que voy a recibir también, ¿no? Entonces ellos cometen atrocidades que ellos habían visto a los españoles cometer, eh, con la esperanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algunos de los lienzos, creo que se menciona un poco en el lienzo de Tlaxcala, pero hay otros lienzos donde ellos básicamente le están enviando al rey Carlos V, le están diciendo, estas atrocidades las cometimos nosotros, como diciendo, vea qué buenos súbditos somos, vea lo que Sí. estamos haciendo contra sus enemigos, por favor, reconózcanos, denos títulos, básicamente. Entonces, Es, y claro, entonces ellos, cómo se dice? Ellos exaltan las atrocidades que están cometiendo porque bajo su lógica, esa es la forma de congraciarse con el emperador, ¿no? claro. Entonces, eso nos dice un poco de la mentalidad del momento, ¿no? Es una mentalidad de conquista y es conquista violenta. Pero entonces entendamos también las dos perspectivas. ¿Era conquista o era invasión? Hombre, vamos a ver, el problema, como siempre, es que una cosa son países como el tuyo y otra cosa es un país como el mío. Porque es probable que en países como Costa Rica la palabra invasión se haya utilizado, pero en España, digamos, ha habido un uso muy ideológico de esta palabra a lo largo de la historia de España. Me refiero a que aquí, por ejemplo, en los libros de historia tradicionales, incluso en los libros de los colegios y de los institutos, ¿vale? De la enseñanza media, de la enseñanza secundaria, siempre aparece como, por ejemplo, los romanos desembarcaron en la península ibérica, o los griegos y los fenicios llegaron a la península ibérica, por ejemplo, ¿no? Llegaron, desembarcaron, se quedaron. En cambio, por ejemplo, cuando se habla de los musulmanes invadieron la península ibérica en el 711. Entonces, imagínate qué uso ideológico tiene esta palabra, ¿no? O sea, los romanos, los fenicios y los griegos, como el nacionalismo español se siente identificados con ellos, sobre todo con los romanos, con los visigodos, esos no invadieron, esos llegaron, se asentaron y se quedaron, punto. Pero los musulmanes, como son una facción, son un grupo, los musulmanes, las árabes musulmanes son un grupo con el que el nacionalismo español no se siente identificado, todo lo contrario, son considerados el enemigo histórico en la cabeza del nacionalismo español. Entonces los musulmanes son los que invadieron la península ibérica. Entonces, claro, aquí en España pasa lo mismo. Siempre se habla de descubrimiento y de conquista. Siempre son las dos palabras que siempre aparecen, ¿no? Pero hablar de invasión de América es un término que nunca se ha usado. Hasta que, bueno, hay algunos historiadores, muy pocos historiadores españoles, que ya se refieren a ello como una invasión. Uno de ellos es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Antonio Espino López, se llama, que recientemente ha escrito un libro precisamente que se llama así, La invasión de América. Entonces, eh,
claro, hablar de conquista, hablar de invasión, hablar de descubrimiento, o de llegada o de colonización, siempre son términos que se van a usar de manera ideológica. Siempre son términos y son términos que deben ser deconstruidos en función del uso que se les da, en función del uso de que se les da. Ahora la cuestión es, si los musulmanes invadieron la península ibérica, como dicen muchos nacionalistas españoles, pues entonces los españoles invadieron América también, por esa misma lógica. Esa misma lógica. Sí. A ver, y como decías vos, los términos están muy ideologizados. Yo personalmente no hago una distinción tan tajante entre Mm, conquista e invasión, porque me parece que toda conquista es necesariamente una invasión. mm, Entonces, si es conquista, sí es conquista. Que de hecho he claro. visto gente, muchos hispanistas que dicen que no hubo conquista. Mm, em, y es muy interesante porque esa es la lógica con la que los criollos justificaban sus derechos de tener representación en las cortes, ¿verdad? De que no hubo sí, conquista, claro, claro. de que fue Moctezuma quien entregó voluntariamente su reino a Cortés. Bueno, Mm, claro, esa era la justificación de los criollos. Entonces, ver hoy hispanistas diciendo que no hubo conquista es como un poco como regresar, ¿verdad? Es como, porque sí, dicen, claro, los criollos entregaron y fraccionaron el imperio, pero al mismo tiempo voy a utilizar la lógica argumentativa de los mismos criollos para justificar ser parte de las cortes. Entonces, muy interesante esto, porque técnicamente sí fue invasión, ¿no? Es un término quitando la parte ideológica, pero fue tan invasión como lo fue la invasión de los mexicas al Valle de México. Eran pueblos sí, nahuas que habían estado migrando desde hacía unos 300, 400 años desde la frontera de México con Estados Unidos hoy, ¿verdad? En la zona del sur de Estados Unidos, estaban viniendo de ahí, pero los mexicas son una de las tribus nahuas, quizá la más belicosa eh, y la más guerrera de todas, y pues básicamente hace una invasión y una conquista, y conquista de océano a océano, del Caribe, ¿verdad? Del Golfo al Pacífico, y controla a prácticamente todos los pueblos en esa franja del centro de México, y en el momento que llegan los españoles está expandiéndose hacia el mundo maya y hacia el norte con los purépechas, está en constante conflicto con los purépechas. Entonces, son tan invasores y es tan conquista la de los mexicas como la de los españoles. Entonces eso es un poco para poner en contexto y desideologizar estos términos, ¿no? No tiene nada de malo decir que hubo invasión, si para los indígenas estos hombres que estaban viniendo en barcos estaban invadiendo sus territorios, pero a ver, también estaban, a ver, siendo invadidos por otros pueblos. Entonces, son dinámicas propias de un periodo de la historia donde hay que quitarles esta carga ideológica, ¿no? Son términos que se claro. pueden utilizar y que no tienen nada malo y sí era invasión, pero es para explicar un proceso y no se puede echar la Mm, culpa hoy a un proceso que sucedió hace 500 años, claro. ¿no? Y además es porque, mira, siempre la distinción, que está bien que tú no lo hagas, es que conquista parece que es legítimo, mientras que invasión parece que es ilegítimo, ¿no? Eso es como, eso no es una invasión, como la invasión de Polonia por la Alemania nazi. Como ilegítimo frente a la conquista, que parece que la conquista es legítima porque simplemente te anexionas y lo haces como parte de ti. Entonces, eso no es ideológico, desde luego. Es una distinción ideológica. Claro, además estamos hablando de otro tipo de derecho. Hoy podríamos, claro, Claro. si nos estamos rigiendo por el derecho internacional hoy, claro, hoy podemos condenar una invasión, ¿verdad? Por ejemplo, Claro, la sí, invasión que se está haciendo por parte de Israel a Palestina se puede claro. condenar, pero en ese Mm. momento, ¿qué derecho internacional había como para condenar No, eso? vamos a ver, derechos internacionales, evidentemente, hay diferentes escuelas jurídicas, si se puede llamar así, hay diferentes marcos jurídicos en la Europa del momento, del Renacimiento, y bueno, lo dicho es que durante el Renacimiento el derecho tuvo una importancia fundamental en los intercambios diplomáticos, como siempre, pero evidentemente tiene una carga teológica fundamental. Ten en cuenta que en todas las embajadas, también incluso embajadas cuando se envían emisarios a hablar con príncipes musulmanes, siempre se envía un teólogo junto con la embajada, siempre se envía un embajador, unos diplomáticos, unos juristas y un teólogo. ¿Por qué se envía un teólogo siempre? Bueno, porque el derecho tiene relación directa con,
con la teología, con la existencia de Dios, ya que el derecho emana de la soberanía del rey, entre otras cosas, y el rey es rey por la gracia de Dios, entonces está relacionado. Y evidentemente hay un conocimiento jurídico del resto de Europa, es decir, se conoce bien cuáles son, bueno, los marcos jurídicos en España, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca se conocen los marcos jurídicos que hay en el resto de Europa, eso está claro. Hay intercambios jurídicos y hay conocimiento también, eso está claro. Ahora bien, el problema es que en estos últimos años, conforme se ha ido poniendo de moda este tema de la leyenda negra y de la conquista de América, hay algunas personas que dicen que las leyes de Indias, las leyes que protegían a los indios, las leyes de Burgos, las nuevas leyes de 1542, son el origen del derecho internacional. Y esto es absurdo. No son el origen del derecho internacional. No son el origen de los derechos humanos. ¿De acuerdo? El problema que se les plantea a los teólogos y a los juristas españoles con la conquista de América es un problema puramente teológico. A saber, que es que si los indígenas no conocen la palabra de Dios porque ninguno de los apóstoles de Jesucristo llegó a visitar América, ya que en los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, dice que una vez se produce la ascensión de Jesucristo al cielo, los 12 apóstoles se repartieron por el mundo y fueron predicando la palabra de Dios. Es decir, que todo el mundo tiene conocimiento de la palabra de Dios, la acepte o no. Pero claro, cuando se producen los primeros contactos con los indígenas, queda claro que los indígenas jamás han tenido noticia de lo que es el cristianismo, ni el judaísmo ni el islam. Entonces, claro, se plantea un problema teológico, claro. Y es que, ¿cómo va a ser legítima la conquista a sangre y fuego de una tierra con una mentalidad de cruzada, de la que estamos hablando antes, si los indígenas jamás han tenido la oportunidad de aceptar o negar el mensaje de Dios? Contra los musulmanes sí es legítima la guerra. ¿Por qué? Porque los musulmanes conocen el mensaje cristiano, pero lo rechazan. ¿De acuerdo? Pero los indígenas no. Los indígenas no rechazan el mensaje de Jesucristo simplemente porque nunca han tenido noticia de él. Entonces es un problema teológico. Es un problema teológico, siempre. Entonces, claro, eso no tiene absolutamente nada que ver, que es de lo que están hablando Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, ellos que son dominicos, precisamente la orden de los dominicos como Santo Tomás de Aquino, es la orden fundamental, son los pesos pesados de la teología de las finales de la Edad Media y del Renacimiento. Y el problema que tienen es, lo he dicho, un problema jurídico. Por tanto, eso no tiene absolutamente nada que ver con la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos, la nuestra, la de 1947, bebe de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. De ahí viene. Viene de un sitio completamente diferente. Viene de la Ilustración. ¿De acuerdo? No quiere decir, es metafísica, ¿de acuerdo? Pero viene de la Ilustración. No tiene nada que ver con las leyes de Indias. Las leyes de Indias que se aprueban en el siglo XVI es teología medieval, pura y dura. No tiene nada que ver. No es derecho internacional. Y es un error que ahora se está cometiendo mucho. Sí, entre esos errores interpretativos pues, dan para videos enteros, pero me gustaría pues hablar también algunos que refieren exclusivamente a las fuentes, ¿no? Muchas veces, por lo menos he visto algunos, no necesariamente historiadores, pero gente que se asume como historiadora, haciendo acusaciones fuera de contexto, como la que estás diciendo, ¿no? Los derechos humanos se inventaron con las leyes nuevas. Y hay otros que hacen también comparaciones totalmente anacrónicas, como esa que estás haciendo, por ejemplo, cuando María Elvira Roca Barea compara a los mexicas con los nazis, a los aztecas con los nazis. Eso es totalmente absurdo. Primero es anacrónico, ¿verdad? Y creo que hace una comparación, dice que el Templo Mayor Sí, está, pues, quien ha estado en la Ciudad de México está cerquita de la catedral, no está sí, casi como sí. detrás, ¿verdad? De la catedral. Dice que eso es como un monumento al holocausto, como el monumento al holocausto. Bueno, primero, eso es absurdo, absolutamente. Espera, Dani. Listo. Sí, no, espera, es que se cortó un segundo. Si Ok. puedes repetir, porque. No, que lo que dice es que el Templo Mayor es como el Sí, monumento al holocausto. sí, ya, A bueno, ver, eso es totalmente ridículo, primero sí. es absurdo, es comparar dos momentos con dos mentalidades completamente distintas, con Mm, pueblos absolutamente distintos y con lógicas de comprensión del sí mm, completamente distintas. Y ahí es donde vamos, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de eso y eso es de lo que quiero llegar.
Cuando dicen, por ejemplo, Marcelo Gullo dice que los indígenas tlaxcaltecas pagaban un tributo en sangre. Pero luego nosotros tenemos, y eso se puede ver en los museos, por ejemplo, en México, el Museo de Antropología, están algunas estelas de los tlaxcaltecas que mencionan qué tipo de bienes ellos pagaban de tributo a los mexicas, ¿verdad? Y hay bienes Ujú. en trigo, bueno, en trigo no, perdón, maíz, en granos en general. em, por ejemplo, aparecen tortugas, peces, conchas marinas, diversos tipos de materiales. Y en ningún momento aparece tributo en sangre. Entonces hablar de tributo en sangre, como que ellos tenían que entregar gente Sí, tenía que eh, tener a la gente para que se los comieran. para que se los comieran, eso es absurdo. Eso es no entender el contexto donde estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que No, sucede? Y con esto termino el argumento, Javi. sí, Es cierto que los mexicas tenían muchos tipos de sacrificio, pero el más importante era el sacrificio de los guerreros a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, claro, el dios colibrí, que nace de su madre, la Coatlicue, completamente armado para derrotar a sus hermanas y, ¿verdad?, en una lucha sangrienta decapitarlas. Es un dios guerrero, que de hecho cuando Moctezuma se entrega a Cortés, le dice, em, con ese cuchillo, no sé si fue Moctezuma o Cuauhtémoc, le dice a Cortés, bueno, con ese cuchillo tómelo y cumpla mi destino. Lo que está diciendo mm, es, yo, guerrero, he sido capturado, tengo que ser sacrificado. Sáqueme el corazón porque yo debo cumplir mi destino. ¿Cuál es su destino? Acompañar al sol desde el amanecer exacto, hasta el mediodía. Ese es el destino de los guerreros. Como claro, decíamos antes, los mexicas están en una expansión de mar a mar, de Veracruz a Acapulco, están conquistando territorios, expandiéndose en la zona maya, expandiéndose hacia los purépechas, y la lógica de ellos no es ganar una guerra asesinando a todo el mundo, sino capturar. Capturan a los guerreros. ¿Y qué es lo que hacen con los guerreros? Cumplir su destino, que es ser sacrificados a Huitzilopochtli. En un momento de guerra donde están siendo capturados cientos de miles, que es justamente donde llega Cortés, pues obviamente van a haber cientos de miles de sacrificados porque tienen que ser sacrificados, porque cree tanto el mexica en Huitzilopochtli como cree Cortés en Dios. ¿Verdad? Es una mentalidad claro, absolutamente religiosa. Entonces, cuando Bernal Díaz del Castillo, asombrado, dice, es que están sacrificando a mis compañeros, bueno, es que sus compañeros son guerreros, tienen claro. que ser sacrificados. Nunca mencionan siendo sacrificados mujeres o niños a Huitzilopochtli, porque ellos tienen sus Claro. dioses, ¿verdad? Entonces, entender esta lógica del por qué tantos en ese momento, claro, si nos vamos 200 años a la fundación de México Tenochtitlan, por supuesto no vamos a encontrar tantos sacrificios, porque estamos en un momento de expansión donde la cantidad de guerreros capturados es gigante, porque están en guerra, y eso es lo que genera tanto sacrificio. Entonces, decir, es que eran como los nazis, no, ellos no querían exterminar pueblos, querían conquistarlos. Y claro, al conquistarlos tengo Claro, capturados que son soldados que tengo que sacrificarlos porque mi creencia es que ellos tienen que cumplir claro, su destino. Entonces, claro, son pero el problema absurdeces es, que la gente comete al no saber. claro, pero el problema es, tú acabas de explicar a la perfección, pero el problema es que ellos dicen esto, pero no explican por qué existe los sacrificios humanos o el canibalismo, cuando no es una cuestión de maldad, ni mucho menos, o sea, que tiene una explicación material, antropológica. O sea, en el Valle Central de México no hay animales de ganado, no hay vacas, no hay cerdos, no hay cabras, no hay caballos. Entonces, para obtener proteínas, como en todas las sociedades grandes o pequeñas, donde no hay acceso a proteínas animales, pues hay momentos donde hay que recurrir a carne humana, que es la misma razón por la que en los Andes no hay esta práctica caníbal que sí se puede registrar en el Valle Central de México. ¿Por qué? Porque en los Andes hay alpacas y llamas. Claro, Sí hay ganado de tamaño importante, las llamas y las alpacas. Entonces, los incas no hacían canibalismo. ¿Por qué? Porque tenían acceso a unas proteínas animales en abundancia, en una relativa abundancia, claro. El Valle Central de México no. Eso es una explicación antropológica. No, no las tonterías que están diciendo, porque lo dicho es que no aporta ninguna explicación de por qué existen estas prácticas. O sea, simplemente es una manera de seguir perpetuando esta distinción absurda entre barbarie y civilización, ¿no? Entre el bárbaro y el civilizado. Vamos a ver, es que hacían sacrificios humanos, ¿vale? Sí, y en España se quemaba la gente en la hoguera en la Inquisición.
La Inquisición mandaba gente a la hoguera. Entonces, ¿quién es el bárbaro y quién es el civilizado? ¿Entiendes? Es una manera de intentar seguir estableciendo este esquema entre bárbaro y civilizado, cuando ya hace ya años que historiadores y antropólogos lo han echado por tierra. Claro. No, además que, a ver, si nosotros estamos hablando de consumo, digo, de sacrificio humano, a ver, Aristóteles pertenecía a un culto que sacrificaba gente, ¿verdad? Entonces, Claro, el mismo Aristóteles, y no por eso nosotros decimos que era un salvaje, ¿no? Y además, esa distinción de salvaje y civilizado, pues todos los pueblos la han tenido, ¿no? Para los mexicas, los chichimecas eran un salvaje, claro. los salvajes, ¿no? Los bárbaros. Entonces, sí, todos estos anacronismos es necesario ponerlos en contexto. No podemos andar por la vida simplemente repitiendo barbaridades que no tienen ningún, o sea, o que su contexto está mal o que nos estamos basando en una única fuente. Por eso me gusta mucho Bernal Díaz del Castillo, porque él le da durísimo al mismo Bartolomé de las Casas, dice cómo se dice, le dice el de las casas, despectivamente, como Y él el de las casas. dice proteger a los indígenas, pero luego tiene a 20 cargados como mulas que ni les paga y nos dice que nosotros no podemos contratar indígenas aunque les paguemos bien, ¿verdad? Pero luego también dice, por ejemplo, que había una frase eh, entre los conquistadores que cuando iban a repartir algo, lo que fuera, ¿verdad? Fuera riquezas o fuera comida, decían repartan, pero no repartan como Cortés. Porque decía que cuando Cortés repartía se dejaba él un 20%, el 20% de la corona y luego el resto lo repartía, ¿verdad? Entonces decía, repartan pero no como Cortés. Entonces son quizá algunos personajes un poco más neutrales que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Pero hablemos, ahora que estamos hablando de mitos, entonces pasemos a esta parte de los mitos, ¿no? Mitos de este periodo de la conquista, que es, em, quería hablar de uno primero, pero voy a pasar al segundo que tengo anotado y es de la unidad indígena, ¿verdad? Que habla mucha gente de que los indígenas eran un bloque homogéneo, o mucha gente que lo cree hoy, em, que a ver, mucha gente, bueno, se acuñó un término, ¿verdad? Bueno, el término Pachamama o que se hizo pues ahora más popular en la Vía Yala, ¿no? Para denominar a América como si los indígenas tuvieran una concepción de continente, pues unívoca, ¿no? Que todos sabían que ellos eran indígenas y todos sabían que vivían en un solo continente y que pertenecían al mismo mundo. Eso es totalmente irreal, eso es falso. ¿Por qué? Porque ellos no conocían a un otro para decirse ellos indígenas, sino que dentro de Claro, su propia cosmovisión ellos tenían otros entre sí. Los mayas eran el otro para los mexicas y los mexicas eran el otro para los mayas. Y lo mismo los purépechas, los chichimecas, los totonacas, o en el sur, ¿verdad? Los incas, que está mal decir inca porque el inca es el gobernante, ¿verdad? claro. Entonces, pero ellos también tenían sus otros, ¿no? Los araucanos, digamos, que estaban siempre en la frontera con los incas en la zona de Chile, de lo que hoy es Chile, eran el otro, eran enemigos absolutos. Entonces no hay una unidad. Ya, claro, claro. No, no sabes que no hay una unidad. Y a mí lo que más me preocupa, entre comillas, debido a estas pseudointerpretaciones que se están haciendo ahora, es que mucha gente no se da cuenta de que el propio concepto de indio es un concepto europeo para englobar a todo el mundo. Para englobar a todo el mundo. Es decir, ellos crean un personaje que no existe realmente. No existe. O sea, se inventan al indio, que además es indio porque creían que eran las Indias, claro. Y dentro de esa categoría de indio cabe todo. Caben todas las poblaciones, todas las etnias, todas las lenguas, todas las culturas que uno puede imaginarse. Todo lo meten dentro de la palabra indio. Entonces, claro, eso muchas veces establece una, ¿cómo decirlo? Un enfrentamiento, por así decir, ¿cómo decir? Una especie de enfrentamiento entre europeos por un lado, indios por el otro, ¿no? Pero claro, esa distinción es una distinción puramente irreal, totalmente irreal, porque no hay esa separación tan clara entre europeos e indios durante la conquista. Durante la conquista y después también, sino durante la conquista y después. Entonces, claro, el problema es que tanto los nacionalismos hispanoamericanos como aquí, desde las pseudointerpretaciones que se están haciendo ahora de la conquista aquí en España, lo que se está haciendo es ver a los indios como un bloque homogéneo. Y eso es básicamente el mito del buen salvaje, en parte, ¿no? El mito del buen salvaje de la ilustración. Es coger
digamos, el concepto metafísico de indio y aplicarlo a todo el continente americano. Entonces, claro, eso es un error, vamos, monumental. Y de hecho se nota a la gente que habla de este tema, que quiere hablar de este tema sin tener ni idea, cómo aplican este concepto metafísico como una especie de ideal a la hora de aplicarlo a todo, vamos, a un montón de poblaciones que no tenían nada que ver los unos con las otras. Claro, para entender esto quiero que usarlo como la contrapartida, ¿no? De que no todos los europeos eran el mismo bloque, ¿no? Así Claro, igual, igual, como tenemos igual. británicos, como tenemos franceses, como tenemos españoles, e incluso españoles, como tenemos gente enfrentada, Almagro se enfrenta con Pizarro, Velázquez se enfrenta con Cortés, bueno, pues también los indígenas tienen sus facciones. Entonces, tratemos de entender, ¿no? El mundo como un mundo dinámico y no como un bloque, como bloques, ¿no? No se enfrentaron dos imperios, el europeo contra el indígena, se enfrentaron, Claro, a ver, en el mismo América del Norte tenemos los grupos algonquinos y tenemos se me fue el nombre, que son, bueno, unos están aliados, ellos son enemigos entre sí, unos se alían a los franceses y otros a los ingleses, porque sí, franceses e ingleses están enfrentados entre sí, em, y son dos federaciones indígenas que son enemigos entre sí, entonces básicamente lo que hacen es aliarse en contra del enemigo común. Pues básicamente unos se alían con los ingleses en contra de la alianza de los otros con los franceses, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, lo que estamos viendo es conflictos de intereses, grupos con intereses distintos, básicamente. claro, claro. Claro, pero por eso te digo que a mí lo que me preocupa es que el tipo ideal metafísico de indio, que es una especie de cajón desastre donde caben todas las poblaciones, donde se categoriza todo el mundo, desde la Patagonia hasta Norteamérica, se mete dentro de la categoría de indio a todo el mundo, es una categoría metafísica que se sigue utilizando a día de hoy. Y es un problema que se siga metiendo de esta forma, catalogando de esta forma a todo el mundo, ¿no? Es decir, el indio, el africano, el árabe, el chino, ¿no? Son categorías metafísicas coloniales, porque lo único que estás haciendo es coger a poblaciones que no tienen absolutamente nada que ver las unas con las otras y metiéndolos en un tipo ideal, dentro de un concepto ideal metafísico. ¿Para qué? Para que el colonizador pueda tener una mejor comprensión del espacio que está intentando ocupar. Entonces, claro, es un problema porque este tipo de conceptualización ha llegado hasta la actualidad. Claro, claro. Bueno, para eso estamos acá, ¿no? Para tratar Claro, de claro. explicar. Sí, sí, claro. Otro de los mitos es, bueno, que va en conjunto con otro de los mitos, ¿no? Que es la superioridad tecnológica de los españoles, Mm, junto con el genocidio planificado, ¿no? Mucha gente hace una mm, relación, dice que los españoles, y viene de las dos partes, ¿no? De algunos hispanistas que exaltan la leyenda rosa, ¿verdad? Y dicen, sí, los conquistamos porque teníamos mejores armas, y luego del otro lado dicen, no, porque tenían mejores armas y hicieron un genocidio. Bueno, aquí sí, hay que detallar. Cortés llega con 400 hombres, mucho, sí, ¿no? A enfrentarse a un imperio que tenía más de 200.000, entre los sí. mexicas y sus aliados, a ver, no todos los Mm, pueblos se rebelan contra el mexica. Ese es otro de los elementos, ¿no? Mucha claro, gente dice, claro, los mexicas perdieron porque todos se les rebelaron. No, no todos se les rebelan. También hay no, no, grupos que claro. los son fieles hasta el final, ¿no? Bueno, y además que la propia Tenochtitlán, el lago Texcoco, está formada por la Triple Alianza. O sea, realmente lo que son los mexicas que se llama es la Triple Alianza del lago Texcoco, que, o sea, que son tres facciones aliadas. ¿De acuerdo? O sea, no, por supuesto que no. Y además hay otro elemento que siempre se olvida, y es que evidentemente, hubo grupos indígenas que se aliaron con los españoles, pero que tuvieron muchas dudas. Es decir, por ejemplo, los tlaxcaltecas son célebres por aliarse con Cortés. Pero es cierto que los representantes de los cuatro señoríos que conformaban Tlaxcala no estuvieron dudando mucho de si hacerlo o no, porque ellos temían, muchos de los representantes de estos cuatro señoríos temían poner fin a una tiranía, como ellos lo veían, la tiranía de Moctezuma, para ser sustituida por otra tiranía, en este caso de un pueblo extranjero. ¿De acuerdo? Y de hecho, bueno, muchos pueblos indígenas, como estamos comentando ahora, hubo muchos pueblos indígenas que se rebelaron ya a los pocos años de la conquista.
al ver que habían sustituido un sistema de explotación por otro sistema de explotación diferente. Entonces, claro, Claro. eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, no, y entonces aquí, bueno, se caen dos mitos. Primero, el de la superioridad tecnológica, Claro, que no existió. Lo que había era una diferencia de concepciones de guerra y una diferencia de, claro. digamos, de formas de hacer la misma conquista. A ver, la conquista a través de guerra y alianza le da muchos éxitos a los españoles en toda América. Pero a la vez muchos de estos pueblos tenían una lógica de que cuando se captura, un poco el juego de captura la bandera, ¿no? Cuando se captura el Sí. estandarte, básicamente perdiste. Entonces te Mm. vas a entregar, ¿verdad? Entonces, a ver, esa lógica para los españoles no tenía ningún sentido porque estaban acostumbrados a guerras hasta el último hombre. Mm. Entonces, cuando los indígenas, los pueblos indígenas, pues primero no ven estandartes muy claros y luego capturan un estandarte y dicen, bueno, ya aquí acabó y la guerra sigue, pues no entiendo qué está pasando, ¿no? Ese tipo de guerras, esas lógicas, además, el tener una combinación de tipos de guerra, a ver, eso es algo muy importante. La Malinche, y otros traductores logran explicarle a Cortés la forma de hacer la guerra de los mexicas, pero ellos no tienen la contraparte, ellos no saben cómo Claro, hacen la guerra los españoles. Entonces, claro, en claro. esa guerra de información, los españoles tienen la ventaja, ¿verdad? Entonces, no todo es tecnológico, hay a veces también ventajas, digamos, de preparación de la guerra, de, de alianzas, de formas de hacer Mm. las mismas alianzas, ¿no? Entonces, también eso tira el mito por debajo. Y luego está el mito del genocidio, ¿no? Que bueno, vos lo explicabas muy bien, si quieres lo explicas vos, ¿no? A ver, no se puede hablar de genocidio para este periodo. ¿Por qué? No, no se, vamos a ver, no se puede hablar de genocidio básicamente porque genocidio es como tantos y tantos términos que utilizamos son muy modernos, son muy contemporáneos, ¿no? Es decir, para hablar de genocidio estamos hablando de la destrucción sistemática de un grupo humano por razones étnicas, raciales, ideológicas o religiosas. Entonces, claro, ¿a qué nos referimos con genocidios? Pues evidentemente a masacres a gran escala llevadas a cabo durante el siglo XIX y después. Y de hecho ni siquiera es probable que muchas masacres llevadas a cabo por las potencias coloniales durante el siglo XIX no puedan denominarse como genocidios porque no hay una intención directa de exterminar de manera sistemática a un grupo humano. Es decir, tiene que haber hay una relación directa. La palabra genocidio tiene una relación directa con el colonialismo moderno, con el capitalismo y con el nacionalismo. Es evidente. Es decir, siglo XIX hasta la actualidad y sobre todo más siglo XX. Siglo XIX es más problemático. Evidentemente, pues el genocidio armenio que hicieron los otomanos, el holocausto, el genocidio de Ruanda, el genocidio de Palestina. Eso, evidentemente hay un componente racial muy importante, siempre que se entremezcla con la religión y con otros aspectos. Pero claro, estamos hablando de la Europa del Renacimiento. Entonces, evidentemente, la raza no existe como concepto en el Renacimiento. Es un concepto propio e impulsado por el positivismo de la Ilustración durante el siglo XVIII. Se consolidará finalmente en el siglo XIX, pero en el Renacimiento aún no existe el concepto de raza. Así que, evidentemente, hablar de un exterminio sistemático de la población es absurdo. Además, hay que tener en cuenta lo que querían los conquistadores es mano de obra que trabaje la tierra para ellos, en grandes señoríos. Si tú matas a todo el mundo, ya no hay gente que trabaje para ti. Entonces, la masacre de gente tiene que tener un porcentaje limitado. Tú puedes hacer masacres de población, puedes entrar a saco en un montón de sitios, pero la sangre tiene que tener un límite, porque tú necesitas un cúmulo de población que trabaje tus tierras, tus minas y explote y te pague impuestos, o sea, explote los recursos naturales y te pague impuestos. Evidentemente, tú necesitas gente para que te haga eso, porque los españoles van a ser siempre una ínfima minoría. Entonces, hablar de genocidio es absurdo. No se puede hablar de genocidio en ningún caso. Pero eso no quiere decir, obvio, que no fuese una catástrofe demográfica, que sí lo fue. Fue una catástrofe demográfica y si lo pensamos desde el punto de vista de los vencidos, pues la conquista fue un cataclismo a todos los niveles, o sea, cultural, espiritual,
demográfico, económico, ecológico también, fue un cataclismo. Eso no cabe la menor duda. Entonces, ahí tenemos que puntualizar ambas cosas. Sí, y además muchas de estos descensos demográficos tampoco fueron intencionales. A ver, si se No, traen claro, no. enfermedades para las cuales no se está preparado, pues hay un descenso demográfico, que es un poco lo que pasó con Europa con la peste negra, eh, que llega un momento donde creo que fueron 2/3 de la población europea mueren, Sí, básicamente. mm, A sí, ver, 2/3 es probablemente mucho. ¿Y por qué murieron? Por una enfermedad. sí, una enfermedad que trajeron los mongoles, los guerreros mongoles que están asediando la ciudad de Kafa Ujú. en Ucrania, lo que hoy es Ucrania. Pero no por ello vamos a decir que los mongoles hicieron un genocidio en Europa por la peste negra. Claro. Simplemente, vamos a ver, es una época donde no se conocen las bacterias, no se conoce cuál es el origen de muchas enfermedades. Entonces, evidentemente, no, no se puede hablar de genocidio en ese sentido ni de armas biológicas, mucho menos. Ahora bien, si es verdad una cosa, cuando se habla del armamento, el armamento de fuego no es decisivo en la conquista. Por primero, porque fue minoritario y además porque no explicaría otra cosa, saber, y es que muchos pueblos indígenas, como los apaches, los comanches en Norteamérica, los mayas en Yucatán o los mapuches en Chile, también se tuvieron que enfrentar a las armas de fuego y no fueron derrotados. Pues estuvieron resistiendo durante décadas o siglos. Incluso con armas Los mejores comanches, más adelante. claro, y de hecho hasta las copiaron, las integraron. Entonces, hablar de decir que supuso una ventaja tecnológica que consiguió barrer a los indios, pues no es verdad, porque es que hubo muchos que resistieron durante muchísimos años después de conocer la existencia de las armas de fuego. Y en cuanto a los animales, siempre se ha hablado del caballo, pero el caballo pasa lo mismo de siempre, lo mismo que con las armas de fuego. No es decisivo para la conquista, se usaron muy pocos caballos. Ahora bien, ahora bien, el caballo, como todo el ganado, transmite las enfermedades. Transmite enfermedades. Y las enfermedades juegan a favor del bando español. Porque las enfermedades están debilitando las filas indígenas durante la conquista. Y de hecho, a mí parece, es un asunto que se ha discutido ya mucho, pero yo creo que se tiene que seguir discutiendo, ¿de acuerdo? Es hasta qué punto enfermedades como la viruela y el sarampión debilitaron las filas indígenas de los enemigas de los españoles durante la conquista. Hasta qué punto fragmentaron o rompieron demográficamente las filas de guerreros indígenas, facilitando la labor de la conquista a los españoles. Claro, porque para eso tenemos también que admitir que también se fragmentaban sus propias filas, compuestas Claro, claro, mayoritariamente por indígenas. Entonces, claro, claro, claro. si se enferman y mueren unos, pues también los otros, ¿no? Entonces, Mm. quizá está sobreexagerado, ¿no? El efecto que tuvo dentro de las filas enemigas, pues la viruela y el Durante la sarampión. conquista, sí, por eso digo que hay que evaluar hasta qué punto, durante la conquista. Ahora, sí es verdad que ya una vez consolidada la conquista, las enfermedades siguieron barriendo las poblaciones indígenas hasta muchísimo tiempo después, hasta mediados del siglo XVII. Ahora, hay otro elemento y es que mucha gente también, en su afán por defender el imperio español, habla, por ejemplo, del genocidio británico en Norteamérica. Mm, Yo personalmente tampoco puedo hablar de genocidio británico. Si hablamos de mira, Estados Unidos, ya es una cosa diferente, ¿no? Porque el avance hacia el oeste sí va con una lógica de exterminio. Pero los británicos nunca cruzan los Apalaches, la cordillera de los Apalaches, nunca la cruzan. De hecho, tienen prohibido cruzarla porque tienen alianzas con tribus indígenas muy poderosas que podrían avasallarlos muy fácilmente. Entonces la corona les prohíbe, que es parte, además de las razones por las que Estados Unidos se independiza, las 13 colonias se independizan, claro, es la presión fiscal, la prohibición de expansión. Ellos quieren ir a expandirse más allá de la frontera sí, que les impone la corona británica, pero la corona británica les tiene terminantemente prohibido sí, avanzar más allá porque en parte es territorio francés, alguno de ellos, y en parte es territorio de tribus indígenas aliadas que son fundamentales para luchar contra los franceses. Entonces, no se puede hablar de genocidio, ellos no hicieron genocidio, no se mezclaban, era claro, una mentalidad un poco más racista, digamos, si se quiere, pero no hubo genocidio, es decir, no hubo una intención de exterminio por parte de la corona británica. Ahora, las 13 colonias, una vez independientes, avasallan y arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Y eso ya es muy diferente, ¿no? mm, sí, sí, claro. Claro, la distinción que tenemos que hacer
no es tanto entre países, ¿de acuerdo? Sino entre épocas. Es decir, cuando se dice que hubiesen hecho los ingleses si hubiesen descubierto América en 1492, pues hubiesen hecho lo mismo que los castellanos. Es decir, Inglaterra es una corona del Renacimiento, como Castilla, que está inserta en los ciclos sociales, políticos y económicos propios del Renacimiento, y por tanto no hay, que de hecho eran aliadas, Castilla e Inglaterra fueron aliadas ante el Renacimiento, por tanto yo creo que los ingleses hubiesen hecho lo mismo que los conquistadores castellanos después de 1492. Entonces la distinción no es entre países, la distinción es entre épocas. No se puede comparar un imperio construido en el Renacimiento, en 1500, a partir de 1500, con un imperio colonial del siglo XIX. O sea, no se puede comparar la conquista de México por Cortés con la colonización del Congo por los belgas, de Leopoldo II. Porque estamos hablando de dos épocas completamente diferentes. Y dos modos de Una cosa producción es, diferentes. claro, y sistemas económicos diferentes. Una cosa es el mercantilismo renacentista de 1500 con el capitalismo financiero industrial de 1880-1890. Claro, son contextos completamente diferentes. Pero la distinción no es entre países o entre religiones, también se dice católicos y protestantes. Bélgica es un país católico y mató a 15 millones de personas en el Congo. ¿De acuerdo? O sea, no tiene nada que ver. La distinción es entre épocas. Una cosa es el Renacimiento y otra cosa es el capitalismo financiero del siglo XX. Y ahí está la diferencia. Ahí Claro, está la verdadera diferencia. claro. Bueno, pasemos también a otro de los mitos y ya para ir cerrando, Sí. ¿verdad? Sería, pues, nos quedan básicamente dos, ¿no? El canibalismo, hablar del canibalismo generalizado, ¿no? Y luego hablamos de esto, voy a mezclar tres que son básicamente lo mismo, es la pasividad indígena, o sea, como los indígenas como observantes pasivos de la historia, la conquista como exclusivamente española, ¿no? Porque hay indígenas que participan activamente y hay que verlos también como otros conquistadores, pero con matices. Entonces vamos a hablar primero del canibalismo generalizado. Aquí hay un dato interesante y es que cuando se da la conquista de Costa Rica, se da muy tardía, 1560, porque siempre se trató, ya que como Colón en sus viajes habla de que en la zona de a ver, él distingue una región que se ubica entre lo que él le llama el desaguadero y Veraguas, que es básicamente la zona de Bocas del Toro en Panamá y la zona del desaguadero del río San Juan en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Y él dice que Sí, las poblaciones indígenas entre esos dos puntos tienen mucho oro, ¿verdad? Que se visten en sí, oro completamente. Y exagera, dice, un poco me parece, interpretándolo así, su imaginación la deja volar un poco. Dice, si esta gente se viste en oro, ¿cómo estarán sus ciudades? Deben estar claro. forradas en oro. Claro, él nunca los llega a ver. Ese es en su cuarto viaje. Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Él está diciendo, bueno, aquí tiene que haber mucho oro, ¿verdad? Entonces, muchos conquistadores dicen, entre estos dos puntos voy a tratar de, pues, adentrarme en el territorio. Y hay muchos pleitos entre conquistadores, guerras civiles básicamente entre españoles, por ver quién logra tener el derecho de conquistar este territorio. Pero es el Caribe. Es una zona donde son amplias llanuras fluviales, donde es muy pantanoso, donde llueve muchísimo, hay pestes, hay alimañas, serpientes venenosas, muchos mosquitos, es inflanqueable básicamente. No se puede penetrar por ahí. Por eso se dura casi 60 años desde, bueno, la fundación de Panamá en 1519 hasta 1560, todo ese periodo se trata de incursionar por el Caribe. No se Sí, claro. puede. Entonces de Panamá surge una expedición que va por el Pacífico y dice, bueno, esto es seco, aquí se puede entrar. Entonces empiezan a ingresar. Muy bien. Eh, en sus expediciones, pues, se, digamos, los cronistas lo que dicen es, cuando se encuentran un cacicazgo que se llama el cacicazgo de Pacaca, que es el último cacicazgo en la frontera entre los pueblos chipchas y los pueblos nahuas, como son bueno, el cacique Nicoya, en la zona chorotega, dice, a partir de aquí en adelante, es decir, de aquí al norte, son todos caribes. ¿Qué es lo que quiere decir con caribes? Él venía del Caribe, los pueblos caribes, caníbal viene de Caribe, ¿verdad? Porque eran pueblos que tenían la costumbre de consumir carne humana.
Entonces él dice, de aquí en adelante son todos caribes. Es decir, él está haciendo una distinción muy clara. De aquí hacia el sur, estos no tienen una tradición de consumo de carne humana y de aquí en adelante sí. Entonces estamos hablando de que hay poblaciones que tienen y poblaciones que no tienen. Hay poblaciones que tienen eh, consumo de carne humana ritual, como tenían algunos griegos en su momento también, o los mismos este, mongoles en su momento también tenían este consumo de carne humana y demás. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? No, no todos eran caníbales. Los pueblos indígenas no todos eran iguales y no todos eran caníbales. Entonces, cuando se dice, bueno, es que había que civilizarlos porque se iban a comer entre sí hasta extinguirse, una exageración brutal. Y creo que uno de los que dice eso es Marcelo Gullo. Claro, claro. Vamos a ver, el problema es que volvemos a lo de siempre es cómo representamos las cosas, porque el lenguaje siempre implica representación. En el Mediterráneo, prácticamente todas las culturas del Mediterráneo antiguo, todas tenían sacrificios humanos o canibalismo. Es decir, los cartagineses tenían sacrificios humanos, los fenicios. En el Antiguo Testamento, en el Génesis, se cuenta cómo Yahvé pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. ¿De acuerdo? Los griegos y los romanos también tuvieron sacrificios humanos. Pero claro, la cosa es, como esas civilizaciones, particularmente Grecia y Roma, las consideramos nuestras raíces, ese es un aspecto que dejamos de lado. No lo contamos, no lo contabilizamos a la hora de especificar quién es el civilizado. En el momento en que hablamos de América, entonces ya se vuelve lo de los sacrificios sí es un aspecto relevante para intentar definir a los indígenas. Entonces, esto evidentemente es un mensaje colonial, es un discurso colonial. Definir al colonizado en función de una serie de categorías. E independientemente de si en el lugar de donde nosotros venimos, o si en Europa y en el Mediterráneo, ha ocurrido lo mismo en el pasado, incluso o en la antigüedad, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que decía Eduard Said, Eduard Said, que es uno de los padres de los estudios postcoloniales. Él se refería, evidentemente, a los árabes musulmanes, al orientalismo, lo que llamaba toda esa panoplia de clichés, de prejuicios y de discursos que las potencias coloniales habían vertido contra los árabes musulmanes. Pero lo que decía Edward Said, hablando del orientalismo, en la referencia a la colonización del mundo árabe, también vale al hablar de América y de cómo se define a la América indígena. Es decir, estamos hablando de una serie de discursos que ya vienen de antes y que ahora parece que se están recuperando, que quieren definir el mundo indígena a partir de una serie de características en particulares que se les asocia en particular a ellos, creando así una representación de qué es el indígena. Entonces es absurdo. Entonces, a lo que vamos es, si yo digo caníbal, todo el mundo se va a imaginar un indígena en mitad de la selva que vive en una choza. Pero nadie se va a imaginar, por ejemplo, a un caballero de la Edad Media, cuando digo caníbal. ¿Por qué? Porque no se asocia se asocia una figura y no a otra. A pesar de que hay crónicas de las cruzadas, como dice Edward Said, hay crónicas de las cruzadas que atestiguan que hubo caballeros cruzados que cometieron canibalismo durante las cruzadas. Por necesidad, claro, por necesidad. Entonces, asociar unos elementos culturales, unos rasgos, unas características a un grupo o a una figura y no a otra, es una representación. Siempre es una representación. Es una representación metafísica, es una generalización abstracta. Y es una generalización abstracta que está al servicio de un discurso colonial. Claro. Claro. No, y además que el canibalismo en las sociedades humanas ha sido muy común. En África hasta el Claro. día de hoy. En zonas de Asia ha sido común, ¿no? Entonces, y es lo que decías vos, es una cuestión simplemente y meramente antropológica, ¿no? De, ¿tenían acceso a otra cosa que sacrificar? Sí o no, ¿verdad? Claro. Básicamente. Claro. Bueno, y pasemos al último punto. Para ir cerrando, hablemos de la conquista, ¿verdad? Como los españoles conquistadores, ¿no? Que muchas veces se habla, ¿verdad? Y me parece que eso también nace desde una perspectiva muy nacionalista en la construcción de las identidades nacionalistas de los países hispanoamericanos, especialmente cuando necesitan buscar una identidad en los periodos donde son las oligarquías criollas las que están generando el discurso, digamos, nacional, que tienen que buscar héroes, buscan a Bolívar, ¿verdad? San Martín, buscan Mm. a O'Higgins y demás, pero tienen pues
enfrentarse, porque a ver, cuando surgen las independencias de América, no es que los conservadores dejan de existir, simplemente se independizan, pero los conservadores, los realistas, siguen viviendo acá, no se van todos en barco, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos es liberales contra conservadores. Pero entonces tenemos que generar también una forma de construcción ideológica para justificar por qué tenemos que existir, por qué existimos. Entonces se genera Claro, el otro, ¿verdad? El enemigo es el español, ¿verdad? Y yo soy criollo, yo soy mestizo, yo soy, ¿verdad? El propio de aquí, ¿no? Entonces esta construcción lo que hace es hablar también, pues un poco más finales del 19, hablar del conquistador como el español, ¿verdad? Y hablar del criollo, y eso también surge, ¿verdad? Pues, periodos anteriores, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, puedo mencionar la Ciudad de México, ¿no? Que los criollos se consideran herederos de los mexicas, al punto, y esto es un dato que muy poca gente sabe, la celebración en la Ciudad de México del 100 aniversario de la caída de México Tenochtitlan, en 1621, están celebrando 100 años de la caída, la Ciudad de México celebra 200 años de nacimiento. Es decir, ellos se van 100 años atrás con los mexicas y entonces ellos celebran 200 años de fundación. Básicamente ellos están diciendo, nosotros somos herederos de los mexicas. Es decir, el nacionalismo mexicano no es del siglo XIX, es del siglo sí, XVII, XVI, XVII incluso, ¿verdad? Entonces claro. estas identidades lo que hacen es poner al español como ellos nos conquistaron, por más blanco, europeo, español y descendiente de criollos que sea, como era el mismo Bolívar, ¿verdad? Se va a decir, nos conquistaron. El problema es que decir nos me incluye a mí como si yo hubiera estado no solo en esa época, sino que además me incluye como si yo fuera un indígena puro que fui conquistado, ¿no? Y en vez de un Sí, mestizo de mezclas de españoles e indígenas y negros y un montón de poblaciones que estuvieron acá, ¿verdad? Entonces, en vez de decir yo soy el resultado de un proceso, digo yo soy una víctima de una conquista. Entonces, pero, claro. pero para hablar de eso hay que hablar entonces del papel que tuvieron los indígenas en la conquista. ¿Qué tenés que decir vos, Javi? Pues, a ver, vamos a ver, el papel de los indígenas es plural, es diverso. Por cuanto, evidentemente, ahora se está haciendo demasiado hincapié en las alianzas indígenas, sin las cuales no se puede entender la conquista, evidentemente. Pero ahora hay incluso gente diciendo que la conquista de América no la hicieron los españoles, sino los indígenas. Y eso es absurdo. Es decir, los campeones indiscutibles de la conquista son los españoles, por cuanto son los nuevos señores de esa tierra. La nueva aristocracia que se forma es la aristocracia de piel blanca. Otra cosa es que hay aristocracias locales que van a permanecer, como la aristocracia incaica, que va a permanecer, o o una hija del emperador Moctezuma que se va a casar con un español. Eso de acuerdo, en eso estamos todos de acuerdo. Pero los campeones de la conquista son los españoles, son los segundones castellanos. Eso no se nos puede olvidar. Ahora bien, el papel no se, es un papel diverso por cuanto están en ambos bandos, por así decir, ambos bandos, por decirlo de alguna forma, porque yo creo que hay momentos donde se puede hablar de más de dos bandos, se puede hablar de una fragmentación del conflicto, por tanto, una dispersión del conflicto en varios sentidos, bueno, una dispersión del conflicto en más de dos bandos y que no solamente tuvieron un papel pasivo, como siempre se dice. A mí me parece que para poder hacer una reflexión de conjunto de los indígenas durante la conquista, se tiene que hablar de la resistencia continuada de algunos pueblos desde la conquista. Evidentemente, no digo resistencia en el sentido como el que decía Hugo Chávez, ¿no? De la resistencia indígena a nivel general, porque es absurdo, claro. Pero me parece significativo que ya desde los años de la conquista haya pueblos que se estén resistiendo ferozmente a la invasión española y que consigan prevalecer. Me parece que es un aspecto, o sea, siempre se habla de los aliados de los españoles, de los enemigos que fueron conquistados, digamos, de los pueblos que permanecieron fieles a los emperadores, por ejemplo, y que continuaron hasta el final en su fidelidad a los emperadores, de los indígenas que se suicidaron en masa, etcétera, de aquellos que fueron conquistados con más facilidad. De eso ya se habla, de esos diferentes perfiles, por decirlo de alguna manera, ya se ha hablado mucho. Pero yo, a mi parecer, aquí en España, lo que hace falta
hablar, o sea, hace falta hablar todavía de las resistencias indígenas en diferentes regiones, continuadas en el tiempo, de las luchas guerrilleras, de los conflictos prolongados que se prolongan durante muchas décadas y de los indígenas que consiguen aguantar lo suficiente como para que los españoles no los conquisten. Aquí en España de eso no se habla nada. No hay, no se habla mucho de los mapuches, los pijaos, los mayas, los apaches, los comanches. De eso aquí en España prácticamente no se trabaja, no se habla nada. Y me parece que es significativo de entre todos los diferentes tipos de perfiles que podemos ver dilucidar durante la conquista, a mí me parece que el de los que consiguen resistir durante décadas en determinadas regiones me parece que es una labor pendiente que todavía queda por hacer en España. Sí, Al además menos. volvemos a la idea del bloque único, ¿no? Como si los indígenas fueran solo, Claro, porque tenemos las caltecas en Filipinas ayudando en la conquista de Filipinas, sí. ¿verdad? Algo que mucha gente no sabe y que a mí me parece que merece una película, ¿no? O sea, Mm, mm, indígenas, las caltecas, con tribus filipinas dirigidas por españoles, luchando contra otras tribus filipinas y piratas japoneses y chinos. sí, O sea, eso es de película, ¿no? sí, es de Eh, películas. pero luego también tenemos esta otra parte, ¿no? O sea, hay indígenas conquistadores brutales. Por ejemplo, se sabe que muchos de los mexicas conquistados se unen a las filas de los españoles para hacer la conquista de Guatemala contra los mayas y que lo que hacen es marcar como ganado las caras de los conquistados, ¿verdad? Y eso es una práctica que llevan a cabo indígenas contra indígenas, Claro, absolutamente brutales. Pero luego también tenemos pues estos grupos de resistencia donde diversos grupos se unen para hacer una resistencia única, ¿no? Aquí en Costa Rica también, en la zona de Talamanca, se unen diversos grupos. Eh, pues, se puede mencionar a los Bribris y a los Cabecar en las montañas de Talamanca que resisten a los españoles y que el día de hoy es de los pocos grupos indígenas que nunca fueron conquistados. Y de hecho, hasta el periodo de la independencia se reconoce un rey, ¿no? Hay un rey reconocido por la corona, eh, básicamente. Que luego la república se encarga de, básicamente, conquistar ese territorio, anexarlo y exterminar cualquier reivindicación fuera de lo nacional. Eso es otra cosa, ¿no? Todas estas resistencias de los indígenas que no actuaron como bloque y que permanecieron sin conquistar, en contraposición no solo a los indígenas conquistadores que fueron pocos quienes dirigieron, pero muchos quienes participaron como soldados. También hay otro elemento y es que en la independencia las repúblicas se encargan prácticamente de exterminar cualquier resabio de resistencia indígena. Ni siquiera, o sea, el imperio español en muchos casos respeta a estos grupos. Dice, no, bueno, está bien, no se pudo conquistar, ya está, este, vivan ahí. Pero cuando las repúblicas se fundan, no existe forma de que ellos puedan existir fuera de la república. Eso es algo que claro, también mucha gente no entiende, ¿no? Este, ¿verdad? Entonces, esto es como para dejar la idea, ¿no? De que los indígenas no fueron un solo grupo. claro. Hay divisiones entre ellos mismos, a pesar de que muy pocos, básicamente ningún virrey va a ser indígena, todos van a ser españoles o criollos, y básicamente la mano de obra va a ser indígena. Sí hay algunos que logran ciertos grados de independencia, de riqueza, y también habrá algunos que se van a resistir hasta el día último de la independencia. Y luego al final todos van a sucumbir a las repúblicas. Como para dejar esa idea, ¿no? De que hay que diferenciar cuando hablamos de la conquista, cuando hablamos del periodo colonial. No confundir tampoco colonia americana con colonia africana, ¿verdad? O sea, estos términos se utiliza el mismo término, colonia, pero me parece que hay que saber distinguir, como decía Javier al inicio, hay que saber distinguir en qué periodo estamos hablando, qué forma, digamos, de sistema económico estamos tratando, qué región y qué grupo humano estamos trabajando para poder saber entonces con qué términos los vamos a nombrar y en qué condiciones los vamos a nombrar y explicar. Y eso es ahí donde muchos que no son historiadores caen en la trampa de unificar todo como si todo se pudiera hablar con los mismos términos y en las mismas condiciones, ¿verdad? Como si podemos hablar de 1519 y de 1800
XXI en los mismos términos, ¿verdad? Eso no se puede. Eso no se puede hacer y no se debe hacer. Palabras finales, Javi. ¿Qué puedes decir? Pues nada, que este es uno de este tema que hemos tratado hoy es uno de los más polémicos y es uno de los que hace que la historia moderna, la edad moderna española sea probablemente una de las más polémicas, una de las edades más polémicas de no solo de nuestra historia de España o de las naciones hispanoamericanas, sino del mundo, vamos, de todas las épocas, probablemente la época de la conquista y la colonización sea uno de los temas más debatidos, más polémicos, que más ampollas levanta y que más pasiones despierta, ¿no? Entonces, bueno, es un tema escabroso sobre el que se ha escrito mucho, pero se tiene que seguir escribiendo, se tiene que seguir escribiendo mucho. Y a mi modo de entender, más en España que en Hispanoamérica. O sea, en Hispanoamérica a mí me parece que hay una colección de historiadores espectaculares tratando ya desde hace muchísimos años el tema de la conquista, por lo que les compete, pero el problema que veo a mi modo de ver es que en España no hay tanta bibliografía sobre la conquista de América. Diría incluso, hay más historiadores británicos que han tratado este tema que historiadores españoles. Y en cuanto a la divulgación del tema, digo lo mismo, no hay demasiadas obras de divulgación sobre la conquista de América. Y eso es lo que provoca que eso, sumado a un sentimiento patriotero, que no patriótico, que es patriotismo no es otra cosa, sino patriotero, pueda hacer que este tema confunda a mucha gente. Entonces, hay que tener cuidado con el tema del papel indígena, de la conquista de América, por cuanto aquí en España, cuando hablamos de edad moderna, de historia moderna, yo que hice una maestría en historia moderna, siempre el tema central es la España peninsular, la península ibérica. Y América queda muchas veces fuera del análisis. Yo, por ejemplo, las asignaturas que yo tuve en la universidad de edad moderna, hablaban de la edad moderna de la península ibérica, no hablaban de América. Y entonces puede parecer muy loco decirlo así, pero es que en España todavía queda mucho por hacer para conectar la historia de la península ibérica con la historia americana durante la Edad Moderna, por muy, por muy exagerado que parezca. En América, por ejemplo, países como el tuyo, en Costa Rica, en el resto, sí se han hecho las cosas, se han hecho un análisis como se debe hacer, incluidas los estudios postcoloniales, incluyendo esta perspectiva. Pero en España todavía queda mucho por hacer en este sentido. Y eso explica el desconocimiento que hay en este área. Que todo el mundo sabe quién es Cortés y Pizarro, pero más allá de Cortés y Pizarro y que después llegó Simón Bolívar, no se conoce, no se sabe a nivel educativo, a nivel divulgativo, incluso dentro de la propia academia, dentro de la propia universidad, no hay un conocimiento exhaustivo de la América Española ni de la conquista. Sí, no, a ver, yo diría lo mismo. Acá tal vez, bueno, por supuesto es el periodo que se estudia porque es el periodo propio, pero Claro, aquí la historia digamos, cuando hablamos de edad moderna, para nosotros no existe tal edad moderna, es, periodo colonial, ¿no? claro, Entonces, cuando se habla de edad moderna es inmediatamente Europa, como si nosotros fuéramos un claro, elemento separado, ¿no? Entonces, cuando se habla, mucha gente en su concepción de la historia es incapaz de mencionar los procesos europeos que pues también tienen repercusiones en el periodo americano, ¿verdad? En América. Entonces, creo que ese divorcio, ¿no? Entre la edad moderna europea y el mm, periodo colonial americano tiene que subsanarse en los sí, estudios eso es, historiográficos, exacto, porque exacto, entonces exacto. lo que hacemos es rellenar los vacíos con mitos. Y Claro, mitos claro, claro, claro. peligrosísimos porque al final, si nosotros queremos una verdadera unidad hispana, ¿verdad? Incluyendo la península ibérica y Hispanoamérica, tenemos que trabajar primero derribando mitos y también trabajando, ¿verdad? En estas concepciones eh, de unidad, ¿no? Pero bueno, no va a ser la última vez que tengamos este tema, espero que haya quedado claro. Por ahí nos había mencionado alguien sobre un debate, vamos a ver si lo podemos tener, A ver, ojalá, a mí si me podemos gustaría. traer un debate para la próxima o si lo podemos agendar en estas siguientes sesiones. Quiero que dejen en los comentarios cualquier pregunta, crítica, nosotros vamos a estar al tanto. Por favor, compartan, denle like,
denle a la campanita, suscríbanse, mándeselo a sus amigos. Estos debates son para enriquecer, no para, a ver, va a generar roncha y vamos a tener que defender algunas posiciones porque son muchas muy, o poco Sí, conocidas o muy polémicas, pero para eso estamos, ¿no? Para eso estamos los historiadores, para tratar de despejar dudas y aclarar, pues, los mitos y pues, buscar la verdad, ¿no? Javi, muchas gracias. igual, Gusto verte Dani. una vez más. Igual. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Venga, hasta luego.